verdad los chinos no se pusieron muy de acuerdo sobre qué tema hablar. Y finalmente yo decidí, yo opté por traer el tema de Puerto Rico, usando el nombre de la Academia de Legislación y Jurisprudencia, y hablar de dónde está Puerto Rico en términos de legislación, del código, y en términos de jurisprudencia. Y luego pues, me voy a acudir a los temas de legítima defensa y de agresión sexual, más allá del derecho de Puerto Rico. Como ustedes saben, nosotros empezamos con el código de 1902, que es prácticamente el código de California del siglo XIX, de los 1873. Y ese código pues, se mantuvo, no tenía una parte general propiamente dicho, pero tenía, digamos, los primeros 80 artículos corresponderían a una parte general. Y así tuvimos hasta el 1974, donde entonces tenemos un código más estructurado, con una parte general y una parte especial, y una especie de lectura de fuentes, incluyendo disposiciones que trabajan en el viejo código de California, un poco de derecho continental, e inclusive algunas del código penal modelo, como el caso del artículo sobre insanidad. Ese código nos acompañó por 30 años, hasta el 2004, y tenía también serias deficiencias, la mayoría de las cuales estaba fundamentalísimo, que es la definición de intención en sus modalidades. Y había un artículo sumamente extraño, que es el 15b, que como parte de la intención del dolo, decía cuando el resultado sin ser querido ha sido previsto o pudo ser previsto, lo cual no tiene ningún sentido, porque pudo ser previsto al cesar la negligencia. Y por tanto, si usted incorpora el pudo ser previsto a la definición de intención, porque pierde el sentido de la diferencia entre intención y negligencia. Y el Tribunal Supremo nada hizo por aclarar eso, sino por el contrario, utilizó ese artículo en casos tan importantes como el conocido caso de Castañón, y el caso inclusive de Poronzoto, que es famoso, el que Poronzoto es el caso de que el tipo está allí en la baja, que le recuerda la gota de un disparo, y falló por 3 pulgadas y el botón así nomás. Y entonces, pues también el tribunal se valió de nuevo de este artículo 15b en vez de aprovechar la ocasión. Y de hecho no fue hasta el 1998 donde por legislación enmendando ese artículo que se codifica. Esto nos lleva antes de eso, la fuente de ese código 74 era mixta, de California y algo de continental y del código penal modelo, había un borrador del famoso Pagán, que era más bien de corte continental. En el 2004, y de hecho la preocupación mía al recoger un poco el problema de la asociación de códigos, ¿verdad? Tan pronto como 2004, 2012, ahora se está trabajando, entiendo yo, en nueva reforma penal, y eso suena un poco peligroso, ¿verdad? Tanto código ocurrido. El 2004 es un código que sin duda supera por mucho el juicio del 2012. Se destaca, por ejemplo, por primera vez que tengamos un sistema cerrado a la negligencia, es decir, que solo puede incurrirse en el delito de negligencia si expresamente en el tipo penal aparece términos como negligentemente o obrando con negligencia, etc. De lo contrario, siempre el default, por así decirlo, es intención. Se adoptan las modalidades de intención del Código Español, ¿verdad? Hay que decir aquí que el Santiago Belpuch, que fue profesor de nuestra facultad por un par de años, tuvo gran influencia en esto. Precisamente en un comité que salió de la Academia de Legislación y Jurisprudencia, donde estaba Santiago Belpuch, estaba Don Nevares, estaba Germán Bravo, Jan Sánchez y el servidor. Y obviamente la influencia de Santiago pues, fue notable en esto. Se habló por primera vez en el código, tratando de codificar el concepto de causalidad, de imputación objetiva en el artículo 25, pero se habló de riesgo permitido y que sencillamente la causalidad se da cuando se concreta el riesgo no permitido creado por la conducta. Por primera vez también se trató de codificar la omisión impura o la comisión por omisión y el deber de garante en el artículo 19 que dio paso a la famosa opinión del caso Tache. Se trajo la figura del cooperador por primera vez en Puerto Rico, ¿verdad? Superando la cosa con el juicio absurda de que todo la extraña igualdad de los desiguales, y le presto yo la pluma a alguien para falsificar un cheque, pues el que me presta la pluma y el falsificador de la misma pena, me parece una cosa bastante irracional.
También está conducta insignificante, codificación del error de tipo más estructurado. Ahora sí. ¿Y ahora funciona? Sí. Pues se da por leído todo lo que dije anteriormente. Pues, como les decía, toda la diferencia ahora mismo. Hay una modificación en la tentativa, hablarse de inequívoca, inmediatamente dirigido. Hay una estructuración nueva del concurso real, con una pena agregada, todo eso es una novedad. Unas penas alternas a la reclusión. Por fin salimos de malicia por dos y de malicia premeditada, donde por primera vez, en términos muy sencillos, asesinato en tal resto de ser humano con intención de causársela, que es lo que siempre debió haber sido, sin necesidad de estar con estas complicaciones innecesarias. En cuanto a la sodomía, ya ustedes saben que toda la discusión aquella la salvó el Supremo de Estados Unidos por Lawrence versus Texas, porque aquí los políticos, con miedo a los religiosos y a los sectores fundamentalistas, no se atrevían a tocarlo, y vino, por suerte, ¿verdad?, el caso de Lawrence, y permite entonces salir de esa cosa absurda. La agresión sexual se reformuló sustancialmente, como ustedes saben. Se acabó aquello de que la mujer que no fuera la esposa y se definió con detalle, ¿verdad?, el concepto de penetración. Este código fue rechazado por razones incorrectas. Los fiscales no lo querían porque era complicado y había que estudiar. Entonces, los abogados defensores inclusive lo combatían la figura del cooperador, que bien entendida solo puede ayudar a la defensa, realmente, ¿verdad? Porque de otra manera sería autor con toda la pena, así que fue combatido por todos lados. Y en el PIL, cuando vino el cambio de administración, pues se aprueba el nuevo código, vigente del 2012, y bueno, ese código, a mi juicio, en los méritos, no es superior, a mi juicio, ¿verdad?, inferior, muy inferior al 2004. Me parece desacertado, por ejemplo, lo siguiente: la eliminación de la figura del cooperador, el alterar la defensa de incapacidad mental para abandonar el Código Penal modelo, es decir, quitar como elemento, dejarlo exclusivamente a que no entiende, no puede entender lo que hace, quitando el aspecto positivo de que no puede adecuar su conducta a los mandatos de ley. Eliminar el artículo sobre imputación objetiva de causalidad me parece desacertado. Inclusive la eliminación de los delitos graves, clasificados en categoría primera, segunda y tercera, me parece de más juicio también. Porque con la proliferación de felony es muy distinto un felony de cuarto grado con un felony de primero o segundo grado. Eliminar las penas alternas a la reclusión me pareció también de muy mal juicio. Y aún eliminar el artículo del deber de garante de la comisión impune. Aquí la dificultad, la preocupación también es que puede ser una cosa semántica la reforma que se le haga ahora, pero puede ser tan distinta que el nuevo código. Entonces tenemos código del 2004, del 2012, del 2017. Si hay un cambio de administración del 2018, y luego habría 4 o 5 códigos en un periodo muy corto que reducen mal la entrada. Entonces también está la dificultad, obviamente, de pasar por la Asamblea Legislativa y las consideraciones, obviamente, que como políticos van a tener los legisladores. Yo creo que es importante que los legisladores admitan que un buen código penal tiene poco que ver con el crimen. Que realmente la preocupación de la ciudadanía con el crimen está en 8, 5, 6, 7 delitos: asesinato, escalamiento, robo, etcétera, agresión sexual. Que lo importante del código es que sea un código justo, fair, coherente, ¿no? Que las penas exageradamente altas no tienen ningún sentido, cosa que los políticos primero no quieren tocar. El 0% de 50 años le digo que el 0% de 6 meses, es decir, cero. El problema está en la investigación criminal, en los problemas de procedimiento, en la mala justicia. Hay cosas técnicas que atender, obviamente, al desfase entre el tipo subjetivo y en general, en la parte general del código y el tipo subjetivo para los distintos delitos. Creo que se dispone a hacer gradaciones en delitos, en particular en la violación. No es lo mismo la violación por la fuerza que la violación por autoridad o poder, por ejemplo. Creo que hay que restaurar la figura del cooperador y rescatar también las penas alternas a la reclusión.
Bien, primero, gracias a Antonio García Padilla por la invitación y a Ana también. Y nada, quería comentarles algo acerca del formato, que es que llevamos literalmente 2 semanas discutiendo, como dijo mi padre, acerca de cómo va a ser esto. No estábamos de acuerdo, viendo el juego del partido de Argentina hoy, todavía estábamos debatiendo cuál iba a ser el formato. Con penales. Con penales. Con penales, sí. Y entonces, finalmente creo que no estamos de acuerdo todavía, pero ya ejerciendo su poder de padre, digo, yo determino que vamos, yo voy a hablar de esto y después hablar lo que tú quieras. En un momento pensamos en un formato Carlos Díaz, Olivo, Pavón Roca, quizá hubiese sido el más entretenido. Se me dejó, no sé quién iba a ser quién. Se vetó también ese formato. Y entonces, pero en realidad lo que se veía en nuestras discusiones es el interés, 2 intereses legítimos. Por una parte, el interés de discutir cuestiones vinculadas directamente al ordenamiento positivo puertorriqueño, tanto legislativo como jurisprudencial, que era la preocupación principal del padre de Chiesa Hijo. Y entonces, en mi caso, una preocupación por discutir temas que trascendían el ordenamiento jurídico penal positivo de Puerto Rico. Entonces, creo que eso es lo que vamos a hacer, así que este es el primer turno en este diálogo, conversación que le tocó a mi padre. Pues él habla sobre esta evolución del derecho penal, tanto en términos legislativos como de jurisprudencia en Puerto Rico. Me toca a mí la réplica, creo que el formato es que la réplica es más corta, más o menos, no estoy seguro. No tengo mucho que añadir, yo creo que él y yo coincidimos. Yo tengo unas cuestiones que apuntar a nivel un poco más macro. Primero es que me di cuenta, me he dado cuenta con el tiempo. Ahora mismo, por ejemplo, estoy dando un curso aquí en esta misma aula, en el L1, sobre Derecho Penal Comparado. Veo a varios de mis discípulos aquí. Y entonces me he dado cuenta con el tiempo que hacer derecho penal en Puerto Rico, y hacer muchos otros derechos, pero ciertamente unos más que otros, pero hacer derecho penal en Puerto Rico es hacer derecho penal comparado, uno lo quiera o no. Entonces lo que uno tiene que determinar es si lo va a hacer consciente y responsablemente, si lo va a ignorar o si lo va a hacer irresponsablemente. Pero hay que hacerlo, y la historia y la razón por la cual hay que hacerlo es que, distinto a otras áreas del derecho, donde siempre hay combinaciones entre el common law y las aproximaciones de tradición civilista, pero por ejemplo en el derecho de torts, responsabilidad civil extracontractual, mayormente civilista, con influencias anglosajonas, etc. Bien, pero en el derecho penal se ha visto, la manera en que me gusta explicarlo, como un péndulo, ¿no? En el 1902, con la primera codificación bajo ya el régimen de Estados Unidos, es una copia, una traducción del Código Penal de California. Así que pasamos en el péndulo de puramente anglosajón, con todas estas doctrinas clásicas del common law. O sea, era un derecho penal que venía de los grandes tratadistas del common law, de Blackstone, Hale, Hawkins, etc., a través de California, que en realidad lo que hace es codificar el common law. Y entonces en el 1937 realmente no es un nuevo código, es como una nueva edición del código con unos comentarios y jurisprudencia anotada. El péndulo continúa en el mundo anglosajón. Pero luego, por distintas razones y distintos profesores que tienen contacto con Puerto Rico, y entonces Miro Cardona, Chepagán, Helen Silvin, viene una generación bastante ilustrada con ideas nuevas, ideas no anglosajonas, y entonces se genera el primer proceso de gran reforma penal en Puerto Rico en el 74. Y entonces el péndulo va girando. Y en el 74 estamos en un punto un tanto intermedio. La parte especial continúa siendo mayormente anglosajona. Por ejemplo, el delito de asesinato se define como darle muerte a un ser humano con malicia premeditada, y malicia premeditada es la traducción boricua de malice aforethought, que es el elemento central de la definición del common law de asesinato, que tiene cientos de años, ¿no?
A pesar de que ya en esa fecha existía el Código Penal Modelo, que intentaba reformar y cambiar el common law, y que por ejemplo había eliminado la noción de malicia premeditada, definía asesinato de forma distinta. La parte especial se queda anglosajona, en la parte general se ven ya influencias continentales, el raro artículo 15A, 15B, el Código Penal Modelo también se ve un poco, y hay una mezcla. Y entonces en el 2004, por las razones que dice mi padre, el Código Penal de 2004, con gran influencia del profesor Santiago Milpuch, el péndulo gira bastante dramáticamente hacia lo continental, con figuras como el riesgo permitido, totalmente continental, la posición de garante y la comisión por omisión regulada de una forma complicada, un tanto continental, y así hay muchas, y el péndulo gira. Y en el 2012 el péndulo gira un poco, no mucho, no tanto como el 74, pero regresa un poco hacia más anglosajón, eliminando estas novedades. El cooperador, una figura continental eliminada, el riesgo permitido, figura continental eliminada, etcétera, etcétera. Y entonces lo que demuestra es, primero, que no nos ponemos de acuerdo, ¿verdad? Y segundo, que no es evitable, no se puede evitar el problema del derecho penal comparado en Puerto Rico. Y entonces termino con un ejemplo de lo que el derecho penal, estudiar el derecho penal puertorriqueño desde la óptica del derecho penal comparado puede hacer. El caso que mencionó mi padre, Pueblo versus Colón Soto. Luego le mencionó los hechos, están dos personas en una barra chisteando el uno con el otro, bebiendo un par de tragos, y uno le dice al otro, a que te puedo volar la gorra de un disparo. Yo disparo bien, a que te vuelo la gorra de un disparo. El otro dice, de verdad, qué bien. Y entonces le dice, sí, vete contra la pared. Y el señor se va contra la pared, y Triasmón escribe en la opinión, dice, y se quedó quieto, se quedó quietecito, se quedó quieto como contento, esperando el disparo, no pasa nada. Y como dice mi padre, el disparo falla la gorra, pero atina en la sien. Y entonces la pregunta, la controversia es si el delito cometido era un delito intencional, ¿verdad? Porque obviamente el que dispara no tenía intención de matar en el sentido estricto del propósito u objetivo consciente de matar, lo que bajo el Código Penal Modelo sería purpose. Entonces la pregunta es si cabe y al final la pregunta importante es si se le debe castigar mucho o poco. El delito intencional se castiga mucho y el negligente se castiga poco. Esa es la pregunta. Y entonces Trías, en una opinión superficial, donde realmente no explica muy bien por qué, pero termina diciendo que el acto estaba preñado de peligrosidad, whatever that might mean, la peligrosidad así preñada, caminando, súper peligrosa, súper preñada. Y entonces, y dice, pues como estaba preñada de peligrosidad, es intencional, y dice, y vas en coche porque te imputaron homicidio, esto podría ser segundo grado, ¿verdad? Entonces, si uno aplicamos las penas hoy en Puerto Rico, lo de Colón Soto, como dijo Triasmón, que podría ser segundo grado, son 50 años en prisión, ¿verdad? Por el jueguito este que salió mal. Lo curioso es que yo enseño este caso no por la sentencia, no por el contenido, no por la opinión, sino por los hechos, que son librescos. Y el caso aparece en el libro, en el casebook, que se publica en Estados Unidos. Y lo enseñé en Buenos Aires, a donde voy la semana que viene a impartir el mismo curso de Derecho Penal Comparado, y en Bogotá. Y lo curioso es que los estudiantes me decían que era negligente, que no era intencional. Y la contestación de por qué es un poco complicada, les hago el cuento largo corto. Lo que pasa es que en el mundo continental la línea de demarcación entre dolo, intención, y culpa, negligencia, está entre el dolo eventual, que es la forma más aguada del dolo, y la culpa consciente, que es la forma más intensa de la negligencia. El dolo eventual es cuando yo estoy consciente del riesgo creado, pero me es indiferente y actúo como si no me importara. Así que es como diría mi padre en clase, ¿verdad? Que ese chave, pero con J, ¿verdad? No me importa, nada. Ese es el dolo eventual y ese se castiga como delito intencional. La culpa consciente en el mundo continental es cuando yo estoy consciente del riesgo creado, pero no es que no me importa y confío en la no producción del resultado lesivo, ya sea porque pienso que tengo una puntería, por lo que sea. Les rebaso a otros regateando y confío en que voy a poder meterme a tiempo sin lesionarme a mí y al otro. Y eso es culpa consciente. Y la culpa consciente se castiga como culpa, porque desafortunadamente, esto es un problema en el sistema continental, es un sistema binario, o dolo en cualquiera de sus manifestaciones, en cuyo caso aplica la pena del dolo, o culpa en cualquiera de sus manifestaciones, en cuyo caso aplica la pena de la culpa. Y al final del camino lo que está en juego es la pena.
Y entonces, mis estudiantes argentinos me dicen culpa consciente, no todos, pero muchos. Y la diferencia es bestial, es de 50 años si es dolo intencional, a 8 o 3, dependiendo de verdad del homicidio negligente, si es un delito culposo. Y entonces, el problema en Puerto Rico es que no hemos advertido el problema. El problema es que en un país de tradición mixta, en donde el artículo 22 y el artículo 15 en realidad no me dice si es anglosajón o continental, y en donde bebemos de ambas tradiciones jurídicas, nadie nos ha dicho con certeza, hay un poco de dictum, etcétera, pero si estamos siguiendo las formas del tipo subjetivo anglosajón, en el mundo anglosajón la distinción de lo eventual y culpa consciente no existe. Las recklessly es que si estoy consciente del riesgo, es reckless y activa el marco cognitivo superior. Así que en el mundo anglosajón, cuando hago la pregunta que la he hecho en Nueva York, me dicen intent, o sea, recklessness, con el marco cognitivo superior. Y el problema, yo soy medio agnóstico en cuanto a cuál es la solución correcta, pero en todo. No es relevante, pero es cierto. Y bueno, y esto es un ejemplo claro, vivo, ¿no? De cómo el escoger la solución de una tradición jurídica u otra tiene un efecto sustancial sobre la vida de una persona, ¿no? Y como este tipo de preguntas no nos las hemos hecho con la seriedad que debemos hacer, y en vista de que hacer derecho penal en Puerto Rico es hacer derecho penal comparado, pues me parece muy importante que todo el mundo, a todos los niveles, abogados litigantes tienen que hacer el planteamiento, los jueces tienen que tomarse en serio, los académicos tienen que hacerlo en el salón de clase, etcétera. Me parece que hay que empezar a tomarse esto un poco más en serio. Bien. En cuanto a la jurisprudencia de nuestro Tribunal Supremo, eso es un problema para los profesores, sobre todo la jurisprudencia que se refiere al Código Penal del 74, del 74 y 2004. La jurisprudencia anterior a esa, como estaba basada en California, había muchos precedentes de los tribunales de California, pues era de otra naturaleza, pero la jurisprudencia interpretativa del Código del 74, con todo respeto, es muy pobre realmente, ¿verdad? Ya les dije, por ejemplo, ante el desafortunado artículo 15, cuando llega el caso de Castañón, que es el tipo que, con reckless, diríamos nosotros, con el jet ski allí en pleno verano, en la playa de Isla Verde, termina mutilándole, arrancándole el brazo a una persona. Pues en vez de aprovechar eso y arreglarlo como reckless, lo eventual, pues lo condena realmente. A base del pudo ser previsto, y obviamente mutilación no es un delito de negligencia, es un delito intencional. Es un caso bonito de libresco, inclusive, o sea, también que es de material para explicar lo que es recklessness o dolor eventual. Aparte que, por cierto, no te digo que era un caso que era de doble jeopardy, porque era una absolución perentoria que yo la quinta enmienda llevarlo en sentido y pues eso es la costumbre aquí, que se llevaba en sentido y la defensa no chillaba y el no decía nada. Así que en el caso de Castañón hubo una solución perentoria del juez superior que era Figueroa de Carolina. Y se llevó el sentido y el Supremo escribió esa opinión bastante mal. Con nosotros ya Luis, el otro chef, lo ha discutido también. Sí, desde el 2004 en adelante, con el nuevo código y un poco al nuevo tribunal, yo creo que las cosas han cambiado. Puede ser también de la literatura jurídica. En el siglo, digamos que en el siglo XXI, pues la cosa mejora, a mi juicio, ¿verdad? Por ejemplo, se empieza a hablar de teoría del delito, por ejemplo, el delito presupone la existencia de un comportamiento humano típico, antijurídico y culpable, que es la famosa definición del derecho continental de teoría del delito. Delito, los elementos de cualquier delito, el comportamiento humano típico, antijurídico y culpable. Eso se dijo en una opinión del entonces buen presidente de la Unión, Rodríguez, ¿verdad? Y en el caso del Candelario Ayala, más recientemente en el caso de Subtache, que es de la presidente actual, dice: el sistema jurídico penal reacciona a la conducta humana que se convierte en punible cuando se tipifica y se le agrega la publicidad y culpabilidad. En un caso más reciente también de Rivera Cuevas del tribunal del año 2012, se aborda con mayor precisión la famosa ambigüedad del concepto de intención específica, que es un concepto que deberíamos eliminar, pero no se va a eliminar, siempre vamos a hablar de intención específica. Pero es un término que mienta dos conceptos totalmente distintos. Como gato, el término gato, que el del Carlos y el que dice miau, pues aunque tengan la misma palabra, son dos cosas muy distintas.
Y entonces intención específica, por un lado, se refería al dolo directo de primer grado, el purpose, la intención específica de matar. Pero por otro lado, la intención específica es otro concepto que son elementos subjetivos más allá del dolo de la intención, que es lo que activa el artículo de embriague por el escalamiento, con el propósito de penetración en esos lugares, con el propósito de, y ese propósito de, o esa deliberación en el primer grado, pues esa ambigüedad yo creo que el Supremo la ataca bien en el caso de Rivera Cuerda, superando en el contexto del delito precisamente la apropiación ilegal, porque había un caso anterior que decía que apropiación ilegal era un delito de intención específica. Entonces Rivera Cuerda, el Supremo dice, hay que aclarar intención específica en cuál de los dos sentidos. Se dijo en el concepto de la 64P. En Rivera Cintrón, otro caso reciente del 2012, pues el Supremo empieza a hablar del concurso ideal homogéneo versus el heterogéneo, y a tomar la posición de que el concurso ideal homogéneo se debe tratar como concurso real. Y ese es un tipo de cosas porque no faltaba, ¿verdad?, en el tiempo anterior, independientemente de que esté yo de acuerdo con que tratar el concurso ideal homogéneo como si fuera concurso real, de lo cual inclusive tratadistas específicos. No sé qué pensará el Nocheza sobre el particular, si algo. Igualmente, aquí el principio de especialidad como modalidad de concurso aparente de ley ha sido muy bien tratado. En el caso de la juez Rodríguez, por lo de su Ramón Rivas, diciendo que las disposiciones especiales de la licencia controlada sobre reincidencia prevalecen sobre las disposiciones generales del Código Penal sobre reincidencia. En su tacha, el tribunal se tuvo que enfrentar por primera vez a lo que es el cooperador y qué criterios utilizar para descifrar el misterioso concepto cuya participación fuera necesaria para la comisión del delito, ¿no?, que es un asunto altamente complejo. Más recientemente, pues, en el caso de Rodríguez Pagán, pues, se habló del error de la persona y el error del golpe. La diferencia no es Puerto Rico versus Latinoamérica, es Angloamérica versus Latinoamérica. En Angloamérica el penal sustantivo se estudia mucho menos. Esto es algo que viene de la tradición anglosajona, en donde el proceso prima sobre los sustantivos. Así que cuando yo doy clase también en Nueva York, el nivel de penal sustantivo en Nueva York no es tan alto como es en Buenos Aires, incluso no es tan alto como en Bogotá. El nivel del proceso penal es mucho más alto que el que hay en Buenos Aires, que el que hay en Bogotá, en mi experiencia. Y es porque en el sistema adversarial anglosajón, en comparación con el sistema inquisitivo, ¿verdad?, la posibilidad de ganar mediante planteamientos procesales en un caso es muy alta. Las garantías constitucionales son mayormente procesales, muestra que la Constitución de Estados Unidos está llena de disposiciones procesales, cuarta, quinta, sexta enmienda, y no sustantivas. El derecho penal sustantivo no se ha constitucionalizado en Angloamérica, no se ha constitucionalizado en Estados Unidos, y cada vez que la Corte Suprema de los Estados Unidos trata, se echa para atrás, con castigos crueles inusitados, la pena de muerte, se echa para atrás. El principio de culpabilidad, tratar de decir que state liability es inconstitucional, no lo dicen. Tratar de decir que hay una garantía robusta de proporcionalidad, no lo dicen, solamente proporcionalidad en ciertos casos de pena de muerte. Sí, pero tu proceso de variedad está codificado también, está constitucionalizado mucho menos que en el continente también. En todo caso, sobre la jurisprudencia en Puerto Rico, coincido, ha sido relativamente superficial, ha mejorado en los últimos años. De los últimos años, su tache es una opinión muy erudita del derecho penal sustantivo, citando muchas fuentes modernas y discutiendo bien problemas complicados, complicadísimos de teoría del delito, porque era no solo la cooperación, sino el problema de cooperación, de comisión por omisión, en un caso en donde el deber jurídico de acuerdo era claro, de policía, eso es muy complicado. Pero por otro lado, también hay continuidad en problemas, y uno de ellos es el de la confusión y las cosas que pasan cuando uno hace derecho penal comparado y cuando tiene que hacerlo. Así que Rodríguez Pagán, el caso en donde una persona con intención de matar dispara a alguien y una persona se interpone entre las dos. Rodríguez Pagán es un caso complicado. La alegación de la defensa: yo no quería matar a la persona que maté, yo quería matar al otro, pero se interpuso el héroe o otra persona entre medio, ¿verdad? Entonces el planteamiento: yo no quería matar, por tanto no me encuentres culpable de asesinato de la persona que maté, porque no lo quería matar
matar a otra. Entonces, en la opinión se discute la solución anglosajona, que como suele ser es sencilla. La solución continental, como suele ser, es complicadísima y difícil de entender. Entonces, la solución anglosajona es no problem, intención transferida. Tú querías matar a X, mataste a Y, who cares? ¿Verdad? El tipo lo que dice ser humano, matar a un ser humano no dice matar a Juan, matar a Pedro. Pues, ¿cuál es el issue? 99 años y no pegas más, se acabó. Y hacemos lo mismo con la premeditación. Pues premeditaste matar a X, pues mataste a Y, who cares? La transferimos. Y es bastante unánime, la solución anglosajona es sencilla. El Tribunal Supremo la discute y dice, pues está bien, pues se podría aplicar, ¿verdad? Pero entonces pasa a discutir la solución continental. Entonces, en la solución continental dice correctamente que se distingue, como les dije, siempre es más complicado. Se distingue entre error en la persona y error en el golpe. Entonces, el error en la persona es cuando en un parque oscuro yo voy a matar a Juan y mato a Juan y cuando le apunto con el flashlight es Pedro. O sea, me confundí en la identidad. Y entonces los continentales dicen que ese error es penalmente irrelevante, porque el tipo dice ser humano, no dice Juan o Pedro. Pero el otro error es más complicado. El error en el golpe es cuando se desvía el curso causal. O sea, cuando yo quería hacer algo, pero el curso causal de lo que quería hacer terminó siendo un curso causal distinto. Así que yo le disparo a Juan, pero Juan se agacha y mato a Pedro que está detrás. Ahí el curso causal que yo quería controlar termina siendo distinto. El viento hace que se desvíe la bala o el puñal cuando se lo tiro a alguien. Y Rodríguez Pagán es un caso de error en el golpe, en el cual se desvía el curso causal porque esta persona se mete en el medio y entonces lo que yo quería hacer termina siendo algo cualitativamente distinto a lo que hice. Y ahí, contrario a mí me dice lo que dice el Tribunal Supremo, la solución continental es distinta. La solución continental no es que el error es irrelevante, la solución continental es que lo que procede es tentativa de asesinato por la persona que quisiste matar, en concurso con un homicidio negligente o temerario por la otra persona, ¿verdad?, que en efecto mataste. O sea, que tenía intención de matar a X, pero se metió una persona en el medio y no mata a X, tentativa. En concurso con la otra persona que no quería matar y ni la vi, homicidio negligente. En concurso los dos juntos. Why does this matter? Esto, ¿verdad?, mi discrepancia con el Supremo está en un análisis del término publicado aquí, en donde explico y estoy bastante convencido de que, for whatever it's worth, los tratadistas continentales están en bastante acuerdo, siempre hay un poco de discrepancia, pero de que está la solución para este tipo de casos. ¿Por qué esto importa? Porque si se aplica la solución anglosajona de la intención transferida, son 99 años, es asesinato en primer grado, que es lo que pasó y se confirmó. Si se aplica la solución mayormente defendida en el mundo continental, son 10. O sea, eran 10, creo, con ese código. Era la pena de la tentativa, ¿verdad? Que era la mitad hasta un máximo de 10, si me parece, en aquel momento. En concurso con la pena del homicidio negligente, son 10 veces la diferencia en pena, de 10 a 99, si escoge la solución anglosajona continental. Así que esto es como Colón Soto, de nuevo, en el siglo XXI, en el que si se escoge la solución anglosajona o la solución continental, hay una diferencia monumental. Y de nuevo, agnóstico, no estoy argumentando aquí cuál es mejor. Aunque en el término de argumento que prefiero la anglosajona, y por tanto la solución del Tribunal Supremo en el resultado me parece correcta. Pero la solución continental, distinto a lo que sugiere el Tribunal Supremo, me parece que es una solución distinta y con unas consecuencias dramáticas, ¿no? Así que me parece que este problema de las distintas fuentes del derecho penal mixtas en los sajonas continentales es un tema todavía que hay que trabajar mucho en Puerto Rico y creo que todavía en el siglo XXI lo vemos. El código actual es terrible porque le pone tentativa más que el asesinato. Así, entonces el 2012, el Código Penal del 2012 dice, en el error de la persona, en la metada síntesis, usted lo puede leer más tarde, pero dice, cuando se intenta, en caso de error en la persona, tentativa de asesinato porque quisiste matar y además responsabilidad intencional también porque se transfiere la intención, que es double digging porque solo hay una intención. O sea, la intención solamente funciona para fundamentar un delito intencional. La solución anglosajona es un asesinato y ya, no hay concurso, es un asesinato, la intención se usó una vez. La solución continental es la intención se usa para la tentativa y entonces queda el otro delito como un delito negligente. La solución del Código Penal del 2012 es que dice, cuando hay un error en la persona se responsabilizará como si hubiese lesionado a la persona que quería lesionar, o sea, intención transferida. Y después dice, y además se le imputará responsabilidad en grado de tentativa. Así que se buscó una intención del cielo adicional y entonces se castiga por 2 delitos intencionales. 110 años, sí.
Cumpla lo que pueda. Cumpla lo que pueda. Ahora me toca a mí, así que pasamos del derecho penal puertorriqueño a los temas que quería discutir. Que escogí dos. Uno que para mí lo enmarco dentro de tendencias modernas en la legislación penal a nivel anglosajón y continental en cualquier parte del mundo, problemas que se comparten en todas las jurisdicciones, incluyendo Puerto Rico. Y el ejemplo que voy a utilizar es violación, porque me parece el delito de agresión sexual, le llamaré violación, porque me parece que presenta toda una serie de problemas muy interesantes y muy importantes, y entonces después de ese, el próximo será la legítima defensa en distintos casos, incluyendo por ejemplo el caso de Zimmerman, Standard Brown, todo este tipo de cosas, defensa de morada, uso de fuerza letal, dependiendo de la morada, etc. Con relación al delito de violación, estoy viendo cómo va el tiempo, con relación al delito de violación, la primera pregunta que hay que hacerse es ¿cuál es el interés que se pretende proteger mediante el delito de violación? En palabras continentales es cuál es el bien jurídico protegido, en palabras anglosajones, what's the harm. Y entonces para esto hay dos contestaciones obvias a mi juicio, pero es bien importante contestar esto como legislador, como juez al interpretar el delito en casos límites, como académico, como estudiante. Hay dos contestaciones obvias y dependiendo de la contestación, entonces como va a haber las siguientes preguntas que me voy a hacer, la contestación va a depender de la contestación a esta pregunta, que es una cuestión numeral. Y yo creo que las dos contestaciones obvias es que la violación o es un delito contra la integridad corporal o es un delito contra la autonomía sexual. Yo presumo que aquí la mayor parte de la gente piensa que es un delito contra la autonomía sexual. Ahora, el problema es que si el delito es un delito contra la autonomía sexual, no se entiende bien por qué razón es que se requiere, en Puerto Rico, por ejemplo, fuerza o violencia. En el inciso clásico, el inciso C. Y en la definición del common law y en la definición clásica continental, contrario a lo que usted probablemente piensa ahora, la definición de violación nunca ha sido históricamente sostener relaciones sexuales no consentidas. Uno pensaría que eso es lo que es violación, pero eso no es lo que es. Es sostener relaciones sexuales cuando la persona es compelida mediante fuerza o violencia. Así que es un particular tipo de consentimiento viciado o ausencia de consentimiento. Y este force requirement ha sido requerido jurisprudencialmente, legislativamente por cientos de años. Y sigue en Puerto Rico. Así que en Puerto Rico lo que se dice es el que sostiene relaciones sexuales en X circunstancias, por laundry list, comete el delito de agresión sexual. Muchas de ellas tienen que ver con capacidad para consentir. La persona está intoxicada, la persona tiene un problema mental, la persona es menor de edad, ¿verdad? Usted conoce esas. Pero no hay un delito básico de sostener relaciones sexuales sin consentimiento. Porque el único que se asemeja es el C, que dice fuerza o violencia, intimidación. Entonces, la pregunta es si en realidad la esencia del delito de violación, la esencia, y este delito se reformó hace poco, 2004, y esto se estaba discutiendo hace décadas, ya el Código Penal Modelo que acaba de sacar un draft, lleva discutiendo esto hace muchos años. Si la esencia del delito es sostener relaciones sexuales no consentidas, el no criminalizar eso bajo ninguno de los incisos o bajo un delito separado es raro. El mantener el requisito de fuerza o violencia. Así que de nuevo, si en verdad la contestación es la que parece ser, que el propósito del delito de violación es proteger la autonomía sexual, no queda claro porque no hay un tipo básico de sostener relaciones no consentidas. Hay dos posibles contestaciones. Una, la Corte Suprema de Nueva Jersey, que históricamente ha sido bastante liberal, en un caso con un estatuto como el nuestro, decidió que fuerza o violencia significaba la fuerza necesaria para la penetración sexual. Y entonces así criminaliza las relaciones sexuales no consentidas. Esa vía me parece muy liberal, muy bien, fantástico, pero en realidad como cuestión de interpretación estatutaria está mal, ¿no? Porque convierte el elemento de fuerza o violencia en superfluo. O sea, si fuerza o violencia es la penetración sexual, entonces fuerza o violencia no le añade nada y parecería ser contrario a la intención del legislador, si es que eso importa mucho, que eso es otro tema para otro día. Pero entonces una opción es esa, que tendrían los tribunales en Puerto Rico. Y otra opción es decir que el elemento de fuerza o violencia no existe porque lo que se quiere proteger es la integridad corporal, sino que existe como un proxy probatorio.
O sea, que tenemos fuerza o violencia no porque no queremos proteger la autonomía, sino porque nos preocupa que un delito que de ordinario se comete en privado, en donde frecuentemente lo que hay son versiones encontradas de víctima que dice no consentir y acusado que dice consintió, que metamos preso a alguien por 25 o 50 años sin estar muy seguros de que en efecto la relación sexual fue no consentida. Y entonces entra la fuerza o violencia como un tipo de garantía profiláctica, ¿verdad? Donde si hay fuerza o violencia, de seguro no hubo consentimiento. Y entonces funciona como un proxy probatorio, un poco como Miranda, para garantizar que las confesiones son voluntarias. Que en verdad pueden haber confesiones voluntarias aunque no se den los Miranda warnings, pero si se den los warnings podemos presumir voluntariedad. Pues pueden haber relaciones no consentidas sin fuerza o violencia, pero si hay fuerza o violencia quedamos asegurados de que no hay consentimiento. Así que eso es un asunto que lo dejo ahí para que reflexionen sobre él durante el resto de la noche. Que es si debería criminalizarse entonces la relación sexual no consentida, punto. En los supuestos, segunda pregunta, en los supuestos que no son, si se debe criminalizar el sexo no consentido, cosa que parece que no se criminaliza en Puerto Rico, como les dije, ¿qué tipo de consentimiento se requiere para consentir? Esa es una pregunta que ahora mismo divide a los redactores del American Law Institute, del Código Penal Moderno. Y hay posiciones encontradas. Hay gente, Schulhofer, ¿verdad? Schulhofer dice que debería haber consentimiento expreso, o sea, tiene que haber una conversación. Si quiero sostener relaciones sexuales, si no hay una conversación, you are at your own peril. Y esto importa en el caso de la víctima que se queda callada o callado. En el caso de la persona que ni dice, no estoy hablando tampoco de comportamiento, tampoco que en términos de conducta revela consentimiento, es que no hace nada, ¿verdad? Y entonces ahí hay sentimientos encontrados entre los comentaristas acerca de si eso debe ser criminalizado o no, si se requiere consentimiento expreso. El ala feminista suele requerir consentimiento expreso. Susan Estich ha hablado de esto en su famoso artículo de Rey. Y es una pregunta complicada, ¿no? Y son el tipo de preguntas que surgen si se elimina el requisito de fuerza o violencia. Y creo que es una pregunta que vale la pena discutir. Schulhofer utiliza una analogía interesante que dice, imagínense que usted es un doctor, pues usted es un paciente y el doctor le dice, esa rodilla luce mal. Yo creo que se le debe operar. Y entonces le dice, no estoy seguro, y dice, acuéstate ahí en el quirófano, acuéstate ahí, y en eso yo te lo opero en 5 minutos. Y el tipo no está seguro, y entonces el doctor viene y le empieza a poner la anestesia, y el paciente no dice nada, el doctor te duerme, lo opera, se levanta, todo está bien fantástico. Schulhofer pregunta que si hay agresión, que si hay battery, y todo el mundo contesta que sí, claro que hay battery. En este caso, el consentimiento tiene que ser afirmativo, tiene que ser expreso. Y él dice, bueno, pues si es así con la integridad corporal que es battery, ¿por qué no es así con la integridad sexual? O, no sé cuál es la contestación. Esa analogía no me parece muy buena, porque usualmente es inconcebible que un médico no pida permiso o en la oficina hay un sistema que firma consentimiento. Pero en la vida cotidiana sexual solamente tú no pides permiso parental, etc. Pero la pregunta normativa, si debes pedir permiso, la pregunta no es si en el mundo de las relaciones humanas no se suele pedir permiso en el contexto médico, sí. Pero la pregunta normativa es, ¿se debería pedir permiso antes? Y eso es algo sobre lo que la sociedad puede tener una conversación. Lo sé, porque los contextos son distintos, de acuerdo, pero lo que quiero decir es que si en efecto se debería acercar ese modelo, claro, la economía no es, pero es un thought experiment para pensar sobre el asunto. A mí me parece interesante la analogía. Entonces, yo le digo que hijo de cariño. Mi querido hijo. Entonces, la otra, dos cositas rápidas. ¿Cómo debe tratarse el error sobre el consentimiento? Cuando la persona piensa que la víctima consintió, pero no consintió. De hecho, se prueba que no consintió, pero la persona consciente, el acusado piensa que consintió. Eso es un caso de error. También puede haber error sobre la edad de la víctima. Yo pensaba que tenía la edad para consentir, pero no la tenía. ¿Cómo se tratan estos casos? Hay 3 opciones, me parece. Una, que es una solución clásica del common law, es strict liability. El error es irrelevante. You act at your own peril, ¿verdad? Esta solución, haciendo abstracción del caso de la edad de la víctima, esa es la clásica del strict liability, pero con relación al consentimiento,
esta solución tiene mucho sentido si se requiere robustamente fuerza o violencia, porque si se requiere fuerza o violencia, yo pensaba que estaba consintiendo mal, pero le estaba dando una paliza, ¿verdad? Así que en realidad hablar de error en esos casos no tiene mucho sentido. Quiero que vean aquí la íntima conexión entre el actus reus, entre el tipo objetivo, si se requiere fuerza o violencia, y la mens rea, el tipo subjetivo. Si se requiere fuerza o violencia, no es necesario un mens rea, una defensa robusta en el mens rea, porque todo el reproche está en el actus reus, en la fuerza o violencia. Mientras que si no se requiere fuerza o violencia, entonces todo el reproche está en el mens rea, todo el reproche está en que tú sabías que no estaba consentiendo. Y ahí el error se vuelve importante. Así que opción número 2, si no hay fuerza o violencia, esta es la opción que en Estados Unidos se está invocando mucho, es que el error exime si es un error razonable. O sea, si una persona prudente y razonable hubiese cometido el mismo error, ¿verdad? El problema con esta solución es que la persona que comete un error no razonable, o sea, la persona que si una persona prudente y razonable en su posición se hubiese dado cuenta que no había consentimiento, esa persona es negligente. Cuando el error no es razonable, esa es la definición textbook de negligencia. Por tanto, debería responder, su estado mental es menos reprochable, el estado mental negligente es menos reprochable que el de la persona que sabía que no consentía. Hay una diferencia entre sabía que no consentía versus pensaba que consentía, pero me equivoqué y fui negligente. Pero esta solución castiga a los dos del mismo modo. Tercera solución, que es la continental. Hay una sentencia de Chile, del Tribunal Supremo del Tribunal Local de Chile, que decide esto. Es que el error sobre el consentimiento es defensa, sea razonable o no razonable, sea no negligente o negligente. ¿Por qué? Bueno, esto es un pensamiento muy típico continental, bien estructurado, pero con una solución totalmente contraintuitiva. El razonamiento es, bueno, si el error fue razonable, exime. Y si el error no fue razonable, es negligencia. Si fue negligencia, se le puede castigar por un delito negligente. Pero como no hay violación negligente, eximimos. Y todo suena fantástico a los continentales. Eximimos, es como un jueguito así, como, o sea, if X then Y, y entonces eximimos. Pero eso parece solución incorrecta también, porque merece reproche de la persona, ¿verdad? Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la mejor solución? Y probablemente la mejor solución sería crear una versión atenuada de violación para casos en donde hay un error negligente. Puede ser violación negligente, que suena raro, o puede ser una versión atenuada para casos de error. Y finalmente, esto en 30 segundos, si nos movemos como creo que nos debemos mover a castigar relaciones sexuales no consentidas, se abre la pregunta acerca de si se deben castigar todas las agresiones sexuales del mismo modo. Incluso esa pregunta es pertinente hoy bajo el artículo de agresión sexual, que está el que abusa de su autoridad y sostiene relaciones sexuales con una persona bajo su autoridad. Eso es súper reprochable, ¿no? Pero no me queda claro que merece el mismo reproche que el de sostener una relación sexual mediante fuerza o violencia, o el que finge ser el esposo de la persona. Súper reprochable, don't get me wrong, no me queda claro que merece la misma pena que el que sostiene relaciones sexuales mediante fuerza o violencia. Porque existe lo que yo llamo en mi clase el reprochabilidadómetro, ¿verdad? Y en el reprochabilidadómetro va de 0 a 100. 100 es lo peor que te puedas imaginar, el asesinato y violación de niños, y 0 es la progresión legal de un chicle. Y hay gradaciones, y el derecho penal debe en lo posible reflejar el reprochabilidadómetro en las penas. Y entonces castigar todas las agresiones sexuales con 50 años, sea el abuso de autoridad de un profesor con un maestro con un estudiante, o sea la relación sexual obtenida mediante una paliza y tortura, parece que viola las intuiciones que mediante el reprochabilidadómetro tendríamos acerca de la gradación de conductas en términos de merecimiento de pena. Y ahora en Puerto Rico las castigamos todas igual, todos los incisos. Yo creo que eso es claro. Y creo que si nos movemos a un sistema en el cual castigamos la agresión sexual no consentida, punto, sin fuerza o violencia, ese debe ser un delito base con una pena menor y deben entonces empezar a aumentar dependiendo de las distintas circunstancias en las que se ve el delito. Y en Puerto Rico no hemos empezado a hacer eso. No creo que vaya a decir, por razones de tiempo, observando que en el código están las dos cosas. El artículo 130 aparece de la agresión sexual como delito contra la dignidad sexual, así que el bien protegido es la libertad sexual. Sin embargo, el artículo 132 dice el delito de agresión sexual o de incesto consiste esencialmente
en la agresión inferida a la integridad física, psíquica o emocional y a la dignidad humana. Inclusive la jurisprudencia establece que el delito de agresión es menor incluido, así que se acusa de violación en la manera clásica y la prueba no establece que hubo intención de penetración y demás, pero hubo un golpe es válido como para la teoría de menor incluido, así que se recoge eso, ¿verdad? Aquí importa después la conclusión si uno usa y o poco aquí, es decir, por ejemplo, podría ser entendido como relación sexual mediante fuerza, intimidación o sin consentimiento válido de la víctima. Pero eso es un problema que el compañero aquí y el otro ya se ha explicado bien. Los problemas del error es un revolú grandísimo, lo del error en el consentimiento, ¿no? Muy bien explicado, y también hay problemas de fraude y engaño, que es un problema muy escabroso, ¿verdad? Por ejemplo, identidad está claro que va a responder. Si yo soy el hermano gemelo y entonces se cree que está con su marido y es un hermano gemelo, ¿verdad? Pero si entonces empieza, los libros se hace pasar porque tiene un doctorado o es millonario, etc. Entonces ella accede, ¿verdad? Hay que acceder aquí. O se hace pasar. No, son cosas reales, son cosas reales, sencillamente. O te dice que te amo y que voy a casar contigo en un punto. Y entonces accede a eso y tiene toda esa discusión de lo que se llama el pacto. Sigue. ¿Qué le pasa? ¿Qué? ¿Qué te parece eso del consentimiento viciado por falsa representación sobre el hecho? Estás ahí en un... Hay que tener cuidado. Pisando el terreno. No entiendo. Sí, pues yo sé que no entiendes. Creo que debemos pasar de agresión sexual a otro tema. El último tema, mis amigos, es legítima defensa. Legítima defensa, quiero examinar dos cosas principales, pero antes de hacerlo, hablar de nuevo sobre la pregunta macro. Las dos cosas que quiero examinar son los Standard Ground Laws, caso Zimmerman, etcétera, ¿verdad? Y el estado de la cuestión en Puerto Rico. Y segundo, los Make My Day Statutes, que son los de, entraste a mi propiedad, un tiro en la cabeza, no importa si me estás amenazando o no. Pero para contestar eso, el cuento de derecho comparado, mi maestro George Fletcher tiene un artículo muy bueno que les recomiendo que se llama The Right and the Reasonable en la Harvard Law Review. Y en The Right and the Reasonable él dice que el pensamiento continental se enfoca en the right, en el sentido de lo justo. En la traducción al español por corresponde es lo justo y lo razonable. Y the right es la persona que está actuando a nombre del derecho, con D mayúscula, ¿verdad? Y entonces el énfasis en la legítima defensa es que someone is in the right and someone is in the wrong. Alguien está actuando con todas las del derecho, que es el defensor. Y el agresor, que tiene que actuar antijurídicamente, tiene que ser una agresión ilegítima. El agresor está a favor de la criminalidad, de la ilegalidad, de la antijuricidad, ¿verdad? Y entonces se dice en el mundo continental que el derecho nunca debe ceder ante el injusto. El derecho nunca, el res nunca debe ceder ante el unres, ni un centímetro debe ceder. Y entonces la legítima defensa se ve desde la perspectiva del ejercicio de un derecho. O sea, yo tengo un derecho a que otros no violen mis derechos. Y si otros violan mis derechos, yo puedo utilizar toda la fuerza que es necesaria para repeler la agresión que atenta contra mis derechos. Justo. Ese es el modelo de the right como el elemento central de la legítima defensa. En el mundo anglosajón, it's not the right, it's the reasonable. El concepto de lo razonable es interesantísimo. El concepto de lo razonable es un concepto que permea todo el ordenamiento jurídico en general anglosajón, no solo penal, ¿verdad? El concepto de lo razonable se encuentra en torts para la persona razonable, se encuentra en derecho penal para los errores reasonable mistakes o unreasonable mistakes, en la legítima defensa la fuerza tiene que ser razonable, etcétera, 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 en todo el derecho penal. Y para los razonables lo importante no es estar bien, lo importante es actuar razonable, lo importante no es tener un derecho o ejercer un derecho, es que te comportes de una manera compatible con la manera en que una persona promedio, prudente y razonable se comportaría. Y de esto se siguen muchas cosas. Por cierto, les digo que en cuanto a esto de lo razonable, en los países de tradición continental en realidad no se utilizan términos razonables.
Hay traducciones. En torts se habla del buen padre de familia, como usted sabe, no se habla de la persona prudente y razonable. En el error, en derecho penal, no se habla de error razonable, se habla de error vencible o invencible. En la legítima defensa no se menciona la palabra razonable, es el que se defiende de una agresión antijurídica. No existe la palabra razonable. Incluso muchas veces los alemanes dejan reasonable, ¿verdad? Y esto es algo muy interesante porque ordena la manera en que el jurista se enfrenta al problema, el verlo a través de el lente de la razonabilidad o a través del derecho. Por ejemplo, de que se sigue esto. En el mundo anglosajón da igual si te estaban atacando de verdad o no. Así que era una pistola de mentira. Da igual, si una persona razonable hubiese pensado que era una pistola de verdad, hay legítima defensa y está justificado. Porque lo importante no es si estás bien o estás mal, lo importante es si actúas razonable. En el mundo continental no hay legítima defensa, hay error. Porque nadie te estaba violando ningún derecho, era una broma, no había una violación de tu derecho a la vida o una amenaza contra tu derecho, por tanto no hay injusto y tú no puedes ejercer ese derecho y entonces se reconduce el problema a la lógica del error, que ya no es la justificación, ¿verdad? Así que, ¿qué tiene esto que ver con stand your ground, por ejemplo? Lo curioso es que la gente, con el caso Zimmerman, del cual no quiero hablar en detalle, pero el caso Zimmerman, en realidad, a pesar de que la gente lo quiso hacer sobre stand your ground, no era en verdad sobre eso, el caso sobre otra cosa. Y yo vi el caso casi todos los días y la defensa durante el juicio nunca presentó que esto era un caso de stand your ground. Digo, esto es legítima defensa de la normal, de la plain vanilla. Pero el stand your ground, básicamente, el cuento es que en el common law había que retroceder en un lugar público antes de utilizar fuerza letal. Si podías retroceder con seguridad, sin hacerte daño, sin aumentar el peligro para ti, y así podías evitar el ataque. Una regla muy sensata. Las reglas se siguen de la lógica de la razonabilidad. Esto no tiene que ver con ejercer un derecho, tiene que ver con que, oye, si te puedes ir y no tienes que matar a la persona, vete, es lo razonable, no tienes que ser un vaquero, ¿verdad? Y entonces esa regla, por cierto, no aplica en la casa, because I'm not going to his casa, pero esa es la regla del retreat. El stand your ground es una movida en las legislaturas estatales modernas para eliminar la regla del retroceder, del retreat. Y te dicen, no, en un lugar público tú puedes quedarte ahí, stand your ground, meet force with force. Así que a la fuerza la enfrentas con fuerza y no tienes que retroceder, ¿verdad? Ese es el stand your ground. Y lo curioso que la gente no sabe, ahí me llamaron para hacer una entrevista sobre esto en Estados Unidos, es que en el mundo continental esa es la solución estándar. Uno piensa, estos son los americanos vaqueros, con esto de que make by day, vamos a matar a todo el mundo, etc. Pero esta es la solución en Alemania, en España, en Argentina, etc. Porque el modelo de legítima defensa no es la razonabilidad, es el ejercicio de un derecho. Y mira, yo estoy aquí y yo tengo un derecho a estar aquí. Y si usted atenta contra ese derecho, yo tengo derecho a ejercer mi derecho y usar toda la fuerza que tenga que usar, que sea necesario, para repeler esa agresión. Y esa es la solución estándar. Incluso tan es así que en los países de tradición continental, de ordinario se dice que no hay proporcionalidad en la legítima defensa. Tú puedes usar toda la fuerza necesaria para repeler la agresión, aunque esa es desproporcionada. Porque la violación a la autonomía, el derecho no puede ceder ante el injusto ni una pulgada. Y entonces los continentales, en un caso del que se robó una manzana y le dispararon en el pecho, y la corte de Alemania no sabía qué hacer porque no había un requisito de proporcionalidad, eventualmente los comentaristas dijeron que es un poco absurdo. Pero el concepto de razonabilidad y proporcionalidad no existe. Así que lo que hicieron fue que dijeron que aunque uno puede ejercer su derecho, a veces uno abusa de su derecho. Entonces utilizaron la doctrina de abuso del derecho. Fíjense qué interesante, como no lo ven bajo la razonabilidad, sino tienen que inventarse otra cosa para tratar de insertar un estándar de proporcionalidad. Y es interesantísimo porque es una manera de pensar. Para nosotros la proporcionalidad está implícita en la razonabilidad. O sea, si usa más fuerza de la amenazada, es desproporcionado porque no es razonable, ¿no? Así que eso es algo que quería decir sobre Stand Your Ground. Sobre Make My Day, el Estatuto Clásico de Colorado de 1985, en donde se dice que cualquier entrada ilegal en la morada, el dueño o el inquilino puede utilizar fuerza letal para repeler la agresión siempre que tenga base para creer que la persona, el intruso, va a utilizar fuerza física en contra del dueño. Pero dice, physical force, however slight.
O sea, no es que me está amenazando la vida, es que si pienso que me va a empujar, puedo responder con un tiro en la cabeza. Y recientemente hubo un caso en Puerto Rico, no sé si lo vieron, sobre esto. Una persona, que era un muchacho de 17 años, escaló una residencia y el dueño ¿con qué fue? ¿Con qué? Con un rifle de asalto. Con un rifle de asalto le pegó un tiro en la cabeza y lo mató. Y entonces hay una discusión en Facebook de gente que dice ser liberal, que dice que bueno, que lo mató, etc. Y entonces en Puerto Rico, primero, la solución en Puerto Rico no queda claro. La regulación de Puerto Rico es anglosajona, me parece, utiliza el razonablemente creer. Distingue, dice, para dar muerte solamente si estás en peligro de muerte o de grave daño corporal, que tiene un requisito de proporcionalidad, que delimita mucho la defensa. Lo importante no es el ejercicio de un derecho, es cómo respondes. Entonces, eso sigue, lo de para dar muerte tiene que haber grave daño corporal o peligro de muerte, lo sigue con lo de y para defender la morada tiene que haber una... Pero eso de defender la morada es independiente de los requisitos para dar muerte. Lo que dice que y si vas a defender la morada, presumiendo que tiene que ser de forma razonable, que incluye el estándar de proporcionalidad, pues tiene que haber una violación, una intrusión, etcétera, ilegal a la morada. Así que estas preguntas de stand your ground no están contestadas en Puerto Rico, por ejemplo. En Puerto Rico uno puede stand your ground, hay jurisprudencia que ha hablado del retreat, pero es algo que no se ha discutido mucho recientemente. Si somos amplios en esto, en los países de tradición anglosajona que se ha logrado stand your ground ha sido mediante legislación. Y en cuanto a la morada, lo mismo. Esto de utilizar fuerza letal, Make My Day Statutes, ese sí es bien vaquero, ¿verdad? También ha requerido legislación en Estados Unidos. En Puerto Rico no me parece que claramente se sostiene esto bajo el artículo 25, pero son cosas que se están debatiendo, ¿no? En Estados Unidos y en distintas partes del mundo y que me parece que son pertinentes a la discusión en Puerto Rico también. No tengo mucho que comentar por el tiempo. Obviamente yo creo que el artículo 25 se inclina claramente hacia la razonabilidad más que el derecho. Y uno podría parafrasearlo diciendo que toda persona tiene el derecho de defenderse razonablemente de una agresión real o de una agresión razonablemente real. En cuanto al error sobre si estaba bajo una legítima defensa, también llegamos al mismo sitio, lo pregunto, ¿verdad? Bajo nuestro código, con el error sobre los supuestos prácticos de una causa de justificación. Porque si el error es razonable, sencillamente exime, que es lo que dijeron al rey Salcedo aquí, que el policía que estaba en una cabina telefónica se acercó un amigo policía bromeando, esto es un asalto con el dedo, y el tipo se viró y lo mata, ¿verdad? Se desploma ante él y entonces el Supremo resuelve que hay legítima defensa, ¿verdad? No abordar, obviamente, el buen detalle que está explicando aquí, pero equivale al error sobre los supuestos fácticos de los métodos de justificación de la legítima defensa. Y creo que llega al mismo resultado para los error de tipo, que sería como la legítima defensa. Bueno, no llega al mismo resultado dependiendo de la teoría que adopte. Así que en Reyes Salcedo, la persona que le dice esto es un asalto, se vira el policía, ¿verdad? Y le dispara, y entonces le dice, soy yo, ¿verdad? Soy yo, Claudio. Soy yo, Claudio, como era una broma, ¿verdad? Súper de mal gusto. Y entonces el Tribunal Supremo resuelve sin advertir el problema en el Código Continental, que es legítima defensa porque tenía la creencia razonable, básicamente haciendo irrelevante el hecho de que no había una agresión verdadera. En el mundo continental hubiesen dicho, no hay agresión real, ¿verdad? No, pues es un problema de error. Si es un problema de error, mi padre dice, quizá la solución es la misma, ¿verdad? Pues no. Si es un problema de error y la solución y el error es razonable, lo que los continentales llaman invencible, que significa que no se puede vencer ejerciendo la debida diligencia, exime. Así que ahí la solución es igual. El problema se da cuando el error es no razonable. En el mundo anglosajón son binarios. O sea, si es razonable, exime. Si es no razonable, condena por el delito imputado. Eso es binario, it's bumpy, porque vas de 0 años a 100. Pero la solución continental hay varias. Pero la que yo creo que es mayoritaria, no estoy seguro, pero la de tratarlo como error de tipo dice, si el error es razonable, exime. Ahí es igual. Si el error es no razonable, condena por versión negligente del delito.
si lo hubiera. Así que en el caso de Reyes Salcedo, si el error era no razonable, la solución anglo es 99, es asesinato, o lo que fuera, ¿verdad? La solución en los asesinatos intencional, porque el error es irrelevante una vez es negligente. Mientras que la solución continental del error de tipo es que si el error es negligente, la solución es homicidio negligente, que me parece una solución mejor. Así que tratarlo como error o tratarlo como justificación en sí mismo, en casos de error vencible, tiene diferencias prácticas. Pero porque teníamos el error de tipo 29. No, depende de si el Tribunal Supremo resuelve que la legítima defensa es continental o es anglosajona, porque en la anglosajona el error no es relevante en la legítima defensa. Lo que importa es la razonabilidad. Si es razonable. ¿Qué base tiene para decir que es continental si el propio código dice razonablemente crear? Bueno, pues por eso no puede acudir. Es que el Tribunal Supremo puede hacer lo que quiera en esto. Al final puede decirnos que. De verdad, miren, lo cierto es que. No, hablando en serio, esto, bueno, sí, dice razonablemente, está bien, pero de verdad que uno va a resolver mal si uno se convence de que la solución correcta es la otra, porque dice razonable, en verdad nadie sabe de dónde vino el artículo. Y yo creo que hay construcciones, lo que quise decir es que hay construcciones que son jurídicamente sostenibles, en las cuales uno pudiera concluir que esto es algo continental. Por ejemplo, si el Tribunal Supremo quiere esto de la necesidad racional del medio empleado, que dice el código, eso es continental, eso viene del Código Penal de España. ¿Está bien? Así que pueden decir que de ahí viene el Código Penal de España, el razonable viene del anglosajón y de resolver el Sí, hay una mezcla, como en todo. Pero lo que quería decir es que la solución anglosajona, como se enfoca en la razonabilidad, la solución va a ser si es razonable, sí o no. Si es razonable la legítima defensa, sí o no, se acabó el problema, ahí es condena. La solución continental es que es un problema de error. Y importa cómo se embarca. Bueno, pero